tardes. Vamos a ver entonces la última clase del segundo examen de la materia cálculo vectorial, denominada integral de superficie de campo vectorial y sus aplicaciones. Bien, para poder entender las integrales de superficie, primero tenemos que ver un concepto que se llama superficie orientable. Una superficie orientable nos dice lo siguiente: si una superficie S tiene plano tangente en todo punto P de X y Z sobre S, excepto en cualquier punto frontera, hay dos vectores normales en P, N1 y N2 igual a menos N1. Si es posible escoger un vector unitario n en cada uno de estos puntos P, de modo que n varíe constantemente sobre S, entonces a S se le llama superficie orientada y la selección de n nos da a la orientación de la superficie S. Bien, una superficie orientable S tiene dos caras distintas definidas. Orientar la superficie consiste en escoger siempre en todo punto de la superficie una de las dos posibles orientaciones y que ésta nunca cambie. En cambio, una superficie es no orientable si al escoger una de las dos posibles orientaciones, esta puede cambiar al recorrer dicho vector a lo largo de toda la superficie S. Bien, esto es una superficie orientada. Tenemos, por ejemplo, un vector n hacia arriba y otro bien definido hacia abajo que es menos n. Si yo me muevo a lo largo de toda la superficie, el vector no va a cambiar. Y esta es una superficie no orientada. Por ejemplo, si yo tomo la dirección que viene hacia adentro, llega a un punto en donde al yo moverme va a ir hacia afuera. Está cambiando la orientación el vector n. Entonces, en este caso, es una superficie no orientada. Entonces, existen dos posibles orientaciones, como lo dijimos antes, para cualquier superficie orientada. Ahora, si z es igual a f de xy, tenemos que n puede ser esta expresión, por ejemplo, con n positiva, hacia arriba, perdón. Como la componente k es positiva, esto da una orientación hacia arriba de la superficie. Ahora, si esa es una superficie suave orientable dada en forma paramétrica por la función vectorial, esta que está aquí, x de v, y de v, z de v, entonces automáticamente recibe la orientación del vector unitario normal definido como n igual al producto vectorial fundamental entre su módulo para que sea unitario, donde la orientación opuesta en ambos casos es menos n. Para una superficie cerrada, la orientación positiva es donde n apunta hacia afuera de S. Vamos a ver, integral de superficie de campo vectorial entonces. Suponga que S es una superficie orientada con vector normal unitario n. Se tiene además un campo vectorial f de x y z que circula a través de la superficie S. Y vamos a llamar a delta SI el área de una pequeña porción de la superficie de S, sobre la cual el campo F es casi constante. Entonces la cantidad de F que atraviesa esta región por unidad de tiempo se aproxima mediante el volumen de la columna que se forma geométricamente. Esto es lo siguiente que está aquí. Tenemos un delta SI, que es este cuadradito que está acá, y se forma el volumen de un paralelepípedo, donde el flujo es la densidad por el volumen. Ahora, el diferencial de volumen es altura por área de la base, la podemos aproximar de esa manera, donde la altura viene dada por la componente de F en la dirección del vector normal unitario. Y el área de la base delta de SI para un punto P0 en la región de la superficie S nos quedaría de esta forma. F por N es la altura y delta SI es el área de la base. Al sumar las cantidades y al tomar el límite se obtiene la siguiente integral de superficie. A esta integral también se le conoce como flujo de F a través de la superficie S, y si S viene dada por R de V, entonces tenemos que el campo es de esta forma. Nos va a quedar que la integral nos quedaría F1, F2, F3 compuesto con el campo producto N por ds. Los módulos se simplifican y nos quedaría esta integral sobre la región R. Propiedades de la integral de superficie y aplicaciones. O sea, es una superficie suave a trozos dada por S1 unido con S2 y así sucesivamente unido con Sn. Entonces la integral de superficie sobre la superficie S va a ser igual a la integral de superficie sobre S1 más la integral de superficie sobre S2 más, todas sumadas, la integral de superficie sobre Sn. La aplicación primordial en las integrales de superficie de campos vectoriales es el cálculo del flujo de un fluido a través de una superficie. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Hay el flujo exterior del campo vectorial F a través de la superficie S, donde S es la frontera de la región limitada por el paraboloide z igual 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y por debajo tapado con el plano z igual a 0. El campo F es yxz. ¿Okay? Ahora bien, vamos a sacar el n del paraboloide. Para ello nos vamos a la hipersuperficie para sacar el gradiente, el cual nos va a quedar de esta forma, ¿verdad? Bueno, por supuesto el flujo va a ser el flujo de la superficie 1 y el flujo de la superficie 2 sumados.
Y el n del plano, también sacamos el gradiente, nos va a dar 0,01, pero como queremos orientación exterior, para que esté orientado exteriormente del sólido, tiene que ir hacia abajo, es decir, menos 1. Planteamos la integral. Colocamos nuestro campo compuesto con la parametrización. Para hacer esto, acuérdense que z es igual a f de xy. Por lo tanto, donde vemos z colocamos f de xy y sumamos las dos integrales. Campo compuesto con la parametrización por m. Entonces, simplificamos y llegamos a que el flujo del plano es 0. Entonces, el flujo nos va a quedar este que está aquí. Muy bien. Pasamos a coordenadas polares para hacer el cálculo. X igual a r coseno, y igual a r seno. Es jacobiano R. La proyección, una circunferencia de radio 1 al intersectar tanto el plano como el paraboloide. Simplificamos un poquito, multiplicamos estas dos R y hacemos propiedad distributiva con el jacobiano y separamos en dos integrales, ¿ok? A conveniencia. Muy bien. Ahora, como los límites son constantes, podemos separar en el producto de las integrales y hacemos un cambio de variable para la primera integral. U igual seno de tita, de u coseno de tita. Cambiamos nuestros límites de integración. Y llegamos a lo siguiente. La primera integral nos va a dar 0. Y calculamos la segunda. Por lo tanto, el flujo vale pi medios. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Cualquier duda, estamos a la orden.